Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que en materia pensional coge mucha relevancia. Y es que obviamente la pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué se siguen reconociendo pensiones con fundamento en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, inclusive con posterioridad al 31 de julio del año 2010? Y obviamente esta es una pregunta que nos realizan porque pues es evidente que se ha proferido el acto legislativo 01 del 22 de julio del año 2005. Y pues es evidente que este acto legislativo decía claramente que a partir de la vigencia del mismo no podían haber pensiones especiales ni por pactos, ni por convenciones, ni por laudos, ni por cualquier otro acto jurídico, que inclusive las que se tenían pues solamente podían aplicarse hasta el 31 de julio del año 2010. Pero resulta que aparece un tema muy interesante y es el reconocimiento de las pensiones del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo en una entidad como Ecopetrol. Pero entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos es, bueno, ¿y por qué se le va a aplicar esta pensión a trabajadores de Ecopetrol con fundamento en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo e inclusive con posterioridad al 31 de julio del año 2010? Pero para entender y comprender por qué se están reconociendo estos derechos, debemos tener en cuenta varias normas. La primera de ellas, la Ley 100 de 1993. Porque la Ley 100 de 1993, en su artículo 279, estableció excepciones. Es decir, estableció a quienes no se les aplicaría la Ley 100 de 1993 y expresamente dijo que a los trabajadores de Ecopetrol no se les aplicaría la Ley 100 de 1993. Y producto de ese artículo 279 de la Ley 100 de 1993, aparece el decreto 807 de 1994 y dijo claramente que los trabajadores de Ecopetrol tenían derecho a la pensión del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y que se les aplicaría siempre y cuando cumplieran la edad, el tiempo de servicios y la cuantía pagada, pues sería la reconocida obviamente en esta norma del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces debemos entender y comprender un poco, pues, qué es lo que trae el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice, edad, mujeres, 50 años. Hombres, 55 años. Segundo requisito, 20 años de servicios y la pensión se otorgará en el 75 por medio del ingreso base de liquidación, que sería el 75% de los ingresos promedio del último año. Entonces miren que este artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo nos trae estos requisitos. Pero un aspecto que también es muy importante mencionar en este punto es lo del cómputo de servicios. ¿Por qué? Porque si uno mira la norma, uno podría decir, no, pues tiene que trabajar todos los 20 años con Ecopetrol. Y eso es cierto. Pero también es la posibilidad de computar tiempos de servicios para obtener la pensión pagada por Ecopetrol con fundamento en el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, no solamente con los tiempos de Ecopetrol, sino sumando otros tiempos. Y ahí el fundamento es el artículo 5 del decreto 807 de 1994, que establece que los de Ecopetrol para llegar a los 20 de servicios pueden sumar tiempos con otras entidades, pero pone un requisito, y es que obviamente exista el respectivo bono pensional o título pensional para poder pues aplicar, digamos, este beneficio que trae el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Y digamos que el fundamento y las decisiones judiciales que han sido favorables, pues son muchas, pero quiero mencionar las más importantes para que ustedes la tengan en cuenta. Y aquí nos encontramos con la sentencia SL 1870 del 10 de junio del 2020,
de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia con magistrado ponente el doctor Jorge Luis Quiroz Alemán, donde pues es evidente que este es un trabajador de Ecopetrol, pero es un trabajador de Ecopetrol que cumple con el tiempo de servicios antes del 31 de julio del año 2010, pero la edad la cumple con posterioridad a esta fecha. Aquí la sala laboral reconoce claramente la pensión del artículo 160 para este trabajador de Ecopetrol, manifestando claramente lo que ha sostenido, pues en primer lugar, que en Ecopetrol no se les aplica la ley 100 de 1993, que en segundo lugar en materia pensional se puede aplicar el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, y algo muy importante que ha sido reiterado y es que hay que acreditar el tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2010 porque la edad no es un requisito de exigibilidad, sino de simple causación. Eso quiere decir que así se cumpla la edad con posterioridad al 31 de julio de 2010, tiene derecho a la pensión del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, aquella persona que ha estado vinculada con Ecopetrol. También tenemos otra decisión muy importante, que es la SL 3194 del 26 de agosto del 2020 de la Sala Laboral de la Corte de Justicia, con magistrado ponente, el doctor Donald José Dispones, y estableció claramente lo que les he mencionado, que el trabajador, pues no se le aplica la ley 100 de 1993, que el trabajador, si cumple los 20 años de servicios, puede pedir la pensión de Ecopetrol, obviamente con fundamento del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, se aplica el 75% del ingreso base de liquidación y la edad puede cumplirla con posterioridad al 31 de julio de 2010, el tiempo de servicio se lo decide cumplir antes del 31 de julio del año 2010. Pero para entender un poquito también este tema, y el alcance de esta pensión del artículo 260 del Código Anterior de Trabajo en Ecopetrol, pues debemos mencionar también la sentencia SU 165 del 2022 de la Corte Constitucional, con magistrado ponente el doctor José Fernando Reyes Cuartas, por un aspecto muy importante, pues esas decisiones que les mencionaba fueron saliendo contrarias a Ecopetrol. Entonces Ecopetrol lo que hizo fue acudir vía tutela a la Corte Constitucional para que revisara el tema. Pero la Corte Constitucional, en vez de cambiar la posición o dar una nueva interpretación a lo que había dicho, la Sala Laboral de la Corte de Justicia la confirmó y a su vez aclaró y explicó aspectos muy importantes. Primero, que los de Ecopetrol están excluidos del régimen general de pensiones y por ese motivo se les aplica el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo en materia pensional, agregando expresamente que la edad es una condición de exigibilidad y no de causación del derecho. Y por tal motivo establece unas consideraciones muy importantes. Primero, si eres trabajador de Ecopetrol, eres beneficio de la pensión del artículo 260. Siempre y cuando pues hayas adquirido el derecho antes del 31 de julio del año 2010. Pero ojo con esto, lo que te van a pedir son los 20 años de servicios porque la edad la puedes cumplir con posterioridad al 31 de julio de 2010 porque es un requisito de exigibilidad y no de causación. Y no olvidemos que en esos 20 años de servicio se pueden acumular los tiempos de Ecopetrol también con otros tiempos de servicio siempre y cuando haya respectivo título o bono pensional. Y a su vez, algo que también es muy importante y que es clave en todo esto, es que Ecopetrol debe seguir reconociendo las pensiones del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo en las condiciones que les mencioné previamente. Entonces miren que este es un tema obviamente muy importante en materia pensional porque se están reconociendo pensiones con fundamento en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo con posterioridad al 31 de julio del año 2010. Un fuerte abrazo para todos.